Bien, muy buenos días, damas y caballeros. Mi nombre es Jorge Montesinos. Soy jefe del programa de capacitación y cooperación de ALIDE y deseo expresarles en primer término mis saludos y mejores deseos que se encuentren muy bien ustedes, sus familias y sus compañeros de labores. En segundo término, deseo darles la más cordial bienvenida en nombre de ALIDE, la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, y agradecerles por su participación en el webinario Impacto del Cambio Climático en Instituciones Financieras y Oportunidades de Acceso a los Recursos del Fondo Verde del Clima que estamos celebrando el día de hoy. En el reciente mes de julio se alcanzó la temperatura más alta registrada en el planeta. El sector financiero no debiera estar indiferente a dicho evento, ya que sus activos se encuentran expuestos a los impactos del cambio climático y surge la necesidad de reconocer dichos impactos, valorarlos y gestionar la exposición de los mismos y aprovechar las oportunidades generadas por el financiamiento climático. Es por eso que el presente webinario posibilitará a todos ustedes profundizar en el concepto del cambio climático para conocer cómo el calentamiento global genera incidencias en la gestión de cartera crediticia de las instituciones financieras. Asimismo, se busca que los participantes conozcan los flujos de financiamiento dirigidos a combatir el cambio climático, en particular del Fondo Verde del Clima y su proceso de acreditación. Como ustedes han podido ver, la agenda del webinario nos trae los temas siguientes. El cambio climático, donde se conocerá cuál es la definición, evidencia del mismo, qué es mitigación y la adaptación, vulnerabilidad. El otro tema es impacto del cambio climático en las instituciones financieras, cuáles son las tipologías de este impacto, directo o indirecto, del cambio climático en el riesgo de crédito. Luego abordaremos el tema de la taxonomía verde, un concepto que está asociado al cambio climático, donde se desarrollará la definición, el contexto y el procedimiento. Posteriormente, analizaremos el tema del financiamiento climático para conocer qué es y de qué mecanismos y flujos dispone. Y finalmente estaremos comentando acerca del Fondo Verde del Clima, qué es lo que hace y cuál es el proceso de acreditación.
Habrá al finalizar una sesión de preguntas y respuestas para poder intercambiar algunas ideas con nuestro expositor invitado. Y para el desarrollo de todos estos temas, me complace presentarles a Ronnie Suárez Araya. Es licenciado en Economía por la Universidad de Costa Rica, cuenta con un máster en Administración de Empresas por INCAE, otro máster en Gestión Financiera por la Universidad de Erasmus de Países Bajos y un máster en Energía y Sostenibilidad por la Universidad de Cumbria, Reino Unido. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral, donde ha ejercido como analista de crédito y ejecutivo de finanzas corporativas en el sector financiero. Fue director financiero en el sector de generación de energías y más recientemente como ejecutivo en un organismo de cooperación internacional. Durante los últimos años ha colaborado en la preparación de más de 10 propuestas al GCF en el proceso de acreditación de 3 instituciones. Actualmente es coordinador de nuevos negocios en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, EDICA. Cabe mencionar que Ronnie fue gerente del proyecto de Readiness de ALIDE con el GCF durante el año 2022. Este proyecto estuvo dirigido a impulsar el financiamiento climático en 6 países de América Latina: Argentina, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de fortalecer todos los procesos emprendidos individualmente por entidades financieras y bancarias a través de un enfoque regional que identifique barreras y oportunidades para el negocio financiero climático, a la vez de aumentar el número de entidades acreditadas en el GCF y los proyectos en línea con las políticas y los marcos climáticos de los países. A Ronnie, un agradecimiento por su participación y por compartir toda su experiencia y conocimientos en la materia. Deseo saludar a los 363 participantes registrados de bancos de desarrollo, bancos comerciales, supervisores bancarios, organismos multilaterales, financieras, entidades de microfinanzas, sociedades de garantía, consultoras, empresas privadas y del sector académico de 19 países de América Latina y el Caribe. Antes de dejar con ustedes a Ronnie Suárez, con la finalidad de sacarle un debido provecho a este encuentro de intercambio de experiencias, los invito a realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas del Zoom, las mismas que serán respondidas por nuestro expositor invitado una vez culminada su intervención. Por ello, les solicitamos que las vayan anotando o las hagan llegar por medio de dicha opción para darlas a conocer a Ronnie. Asimismo, les quiero comunicar que finalizando el webinario les estaremos compartiendo un link y un código QR con una encuesta para conocer sus necesidades de capacitación en temas de finanzas climáticas y productos financieros verdes. Agradeceremos su colaboración para completarla, ya que ello nos ayudará a brindarles nuevas oportunidades de capacitación e intercambio de experiencias en temas de vanguardia. Les agradezco mucho por su atención y invito a nuestro expositor invitado, Ronnie Suárez, para que comience su charla. Adelante, Ronnie, tienes 40 minutos. Muchas gracias. Procederé a compartir la pantalla. Bueno, reiterar las gracias a Lides por este espacio para compartir un poco de la experiencia que he adquirido alrededor de estos prácticamente 20 años en el sector financiero y en el sector internacional y en el sector energético. Y agradecer a cada uno de ustedes que están tomando el tiempo para participar de este webinar, y espero que de él puedan sacar alguna conclusión interesante, algún dato inquietante, algún elemento que se lleven de tarea para profundizar. Como ya se explicó, vamos a hablar de cambio climático, entrar en la definición,
Todo el mundo habla de cambio climático y escucha uno diferentes conceptos. Vamos a ahondar una definición particular que es la que más suelo usar. Después vamos a hablar de los impactos del cambio climático que hoy por hoy está experimentando. No sé si algunos tienen memoria, pero desde inicios de los 90 fue que nació la cumbre de Río y se empezó a hablar del cambio climático. Y 30 años después ya nos dimos cuenta de que venía el lobo y sí llegó el lobo. Estamos en un tsunami de cambio climático con un montón de eventos. La película de Al Gore, Una verdad incómoda, se estrenó en el 2005. O sea, hace prácticamente 20 años que todo lo que se había pronosticado lo estamos viviendo hoy en día. ¿Cómo impacta esto a las instituciones financieras? Lo vamos a ver en diferentes tipologías. También hay mucha biografía con respecto a estas calificaciones. La que yo uso es propia y igual les voy a compartir mucha biografía o referencias que pueden ir analizando, que pueden ir evaluando posteriormente. El concepto de taxonomía verde, que está asociado al cambio climático, ¿qué es? Vamos a ver en qué consiste la famosa clasificación de los créditos o clasificación de los bonos o clasificación de los activos, qué es verde, qué no es verde, para homologar y que al final está asociado al financiamiento climático. Cuando se habla de financiamiento climático, vamos a hablar de cuánta plata se está entonces destinando por las diferentes fuentes para combatir el cambio climático, o sea, para atender medidas o acciones de mitigación y adaptación. Y dentro de todo ese cambio climático, financiamiento climático, está el Fondo Verde del Clima, que es relativamente el más reciente, que está en proceso de nueva capitalización y que es interesante un instrumento por su flexibilidad para la presentación de propuestas. No es el más expedito, pero sí, digamos, es un instrumento que hoy por hoy toma mayor auge y mayor promoción y vamos a comentar sobre el mismo. Bueno, ¿qué es el cambio climático? El cambio climático se refiere, esta es una definición de las Naciones Unidas, al cambio a largo plazo las temperaturas y los patrones climáticos. Era lo que tiempo atrás oíamos como el famoso calentamiento global. Las temperaturas están subiendo. Incluso las proyecciones a inicios del 2000 hablaba de que si no hacíamos nada, la temperatura del planeta podía subir a 4.8 grados. Actualmente, con las políticas y los compromisos iniciales, ya nos estamos dando cuenta que no se va a alcanzar, o lo mejor que se puede alcanzar es una meta de que igual vamos a subir a 3 grados, el orden de los 3 grados, y que vamos a ocupar entonces nuevos compromisos más ambiciosos para llegar a la meta inicial que era 1.5 grados. Para que lo tengan de referencia, las gigotoneladas del último año pasaron de prácticamente 50 gigotoneladas a 60 gigotoneladas. O sea, más bien el mundo con todas las buenas intenciones creció en emisiones. Entonces ya es un reto que los países están asumiendo de forma más ambiciosa, más efectiva y más agresiva. Pero ¿cuáles son las causas del cambio climático? Bueno, eso también está bastante comprobado y principalmente porque está teniendo la temperatura por culpa de la actividad humana. Principalmente el uso de combustibles fósiles, por eso el sector de energía sigue siendo el principal componente. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de energía, como lo pueden ver en esta gráfica, por el uso de combustibles en transporte, en industria y demás, representan prácticamente de las 60.000 toneladas, representan más del 50%. Sigue siendo el primer componente y de los otros componentes, hoy por hoy, en la última COP, se habló mucho de metano.
for el Global Pledge, los compromisos de metano, cómo bajar las emisiones de metano, que llegan siendo los segundos componentes, y no deja de ser interesante y por su afectación el tema del uso del suelo con deforestación asociada. Todos prácticamente generadas de la actividad humana y el efecto de la actividad natural, el calentamiento propio de la Tierra, por ejemplo, por erupciones volcánicas o demás, es mínimo. Y entonces la principal causa de ese aumento de las temperaturas es el uso de combustibles de la actividad humana. Y aquí es donde hoy estamos viviendo las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias estamos viendo? Estamos viendo más eventos extremos, estamos viendo más sequía, más inundaciones, más huracanes, estamos viendo menos disponibilidad de agua, estamos viendo menos productividad, menos producción de alimentos, menos producción de pesca, y estamos viendo incluso afectaciones de salud y bienestar. Hay países que alcanzan temperaturas de 60 grados en un día. O sea, esto es una temperatura que el ser humano no puede estar simplemente fuera recibiendo tal calor. Hay mayores infecciones, incluso por las mismas inundaciones u otros eventos extremos. Hay más dengue, más malaria, más enfermedades, más bacterias, y ya todo eso está básicamente documentado, y los invito, si no lo han hecho, a que revisen el último informe del resumen del panel de cambio climático, el grupo de panel, la versión 2003, donde pueden encontrar estas filminas que les acabo de compartir. Evidencia. Si queremos hablar de evidencia, nada más tenemos que ver noticias. Todas estas son de este año, prácticamente. La ola de calor de Europa en julio, que básicamente generó también incendios forestales y actividades y cese de algunas actividades. Uruguay en 70 años, crisis de agua por una sequía. Montevideo se estaba quedando sin agua potable. Panamá, yo particularmente soy costarricense y vivo en Panamá, y estoy viviendo las crisis y las preocupaciones asociadas con la sequía del Canal de Panamá. No está lloviendo y no se prevé que llueva. Hace pocos años, cuando estábamos en pandemia, hubo récord histórico de huracanes en el Atlántico. Se generaron más de 160 huracanes que fueron nombrados. El año pasado, los veranos negros en Australia, los incendios forestales de Australia fueron los más catastróficos en todo su historial. Entonces yo creo que la evidencia está más que demostrada viendo noticias y dándonos cuenta que llegó el lobo, que estamos en un tsunami de cambio climático, y los invito a que vean evidencia reportada por los diferentes países a través de los diferentes informes que tienen que mandar a la Convención Marco de las Naciones Unidas del Marco Climático, del Cambio Climático. Pueden ver la segunda, tercera, cuarta, se llama Comunicación Nacional, se llama Informe Bienal de Actualización, o las metas, las famosas NDC, las metas de contribución determinadas por cada país. Ahí existe hoy por hoy mucha información de la evidencia que reportan cada país en el cambio climático. Por ejemplo, esta de aquí es el reportado por Colombia de cuáles zonas van a ser más susceptibles de calor. Entonces, digamos, un banco colombiano tiene que tener claridad de qué zonas va a tener mayor impacto de cambio climático. Este segundo de aquí es el de Paraguay, donde ya identificaron qué departamentos pueden quedarse sin agua. ¿Cuál es la probabilidad de que se pueda quedar o tenga problemas de suministro de agua a los diferentes departamentos? Un departamento como Alto de Paraguay, si lo pueden ver aquí, es el primero en la lista, que puede enfrentar problemas de agua. Esto tiene sus estudios científicos, su documentación soporte. Este de aquí es México,
cuánto ha sido el impacto del cambio climático en términos económicos por estado, por región, y pueden ver, digamos, los estados que sufren más, los estados que sufren menos, que al final esta es información relevante para las instituciones financieras en cuanto a conocer cuáles son los sectores o las áreas más vulnerables. Y este tercero de aquí es el reciente también de Panamá que presentó, y por ejemplo, demuestra proyecciones de cuáles son áreas que se van a terminar inundando por crecidas del nivel del mar. Diferentes regiones o zonas a lo largo del país. Entonces, como puede ver, cada país en estos tres tipos de documentos ha evidenciado y ha remitido evidencia sustancial importante que les puede servir de respaldo para su propio análisis de los impactos del cambio climático. Continuando, vamos a diferenciar el concepto de mitigación y el concepto de adaptación, que están asociados al cambio climático, porque cuando se habla de cambio climático se dice hay que tomar medidas de mitigación o medidas de adaptación. La mitigación son medidas que combaten el cambio climático y que reducen o limitan los efectos de gases de efecto invernadero. Esa es la definición del Banco Mundial. Entonces, cuando hablamos de mitigación, tiene que haber cuantificación. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Entonces, cuando hay una medida, esta medida tiene que venir un cálculo y estar respaldado de cuánto está reduciendo en estos tres componentes. El cuarto componente son los gases fluorados. No sé si tienen memoria los que estamos por ahí nacidos en los 70, 80, de cuando hubo cambio de refrigeradoras, porque eran gases que el enfriamiento dañaba la capa de ozono por los gases de efecto invernadero y las familias tenían que cambiar las refrigeradoras. Bueno, eso ya no es tan importante. Ahora estos tres son los principales: el dióxido de carbono, que genera principalmente, ya lo vimos, la combustión de los combustibles fósiles; el metano, principalmente, y lo habrán escuchado, y es hoy por hoy el tema del sector de ganadería, con los eructos y los pedos de las vacas, literales; y el óxido nitroso, que tiene que ver con fertilizantes. Entonces, una actividad, podemos hablar de actividades, pero si no cuantificamos, entonces difícilmente va a respaldar la mitigación. Particularmente esta categoría de actividades es la que separa el Fondo Verde del Clima, que hablaremos más adelante, que son el sector de energía, el sector de transporte, el sector forestal o uso de tierra y el sector de edificios o industrias. Cuando hablamos de adaptación, la adaptación a veces suele ser un concepto más abstracto, porque como no tenemos cómo cuantificarlo, no decimos cuántas emisiones nos ahorramos, entonces a veces suena un concepto más ambiguo. Pero en términos generales, la adaptación está relacionada con los efectos actuales y los efectos esperados del cambio climático. ¿Qué se traduce esto? Me gusta la definición de las Naciones Unidas, de la Convención, que dice: cualquier proceso, cualquier práctica o cualquier estructura que reduzca los daños potenciales o que me beneficie del cambio climático es adaptación. Entonces yo creo que eso abre un abanico de pensamiento donde un proceso que ahorra agua es un proceso de adaptación al cambio climático, que ya vimos que entre sus impactos está la reducción de la disponibilidad de agua. Una práctica, por ejemplo, en términos de mejoras genéticas, que hace semillas o especies más adaptables o resilientes a la temperatura, es una práctica de adaptación. ¿Por qué? Porque ya vimos
que el aumento de la temperatura es un reto que tenemos que enfrentar. Y en términos de infraestructura, una infraestructura que nos permita combatir, por ejemplo, con señales tempranas, temas de eventos extremos, es un tema de adaptación porque está asociada entonces con prevención de los posibles daños que genera el cambio climático. El Fondo Verde, vamos a ver más adelante, lo divide en 4 categorías. Tiene que ver con infraestructura, con servicios de ecosistemas, con las personas más vulnerables y con salud, seguridad alimentaria. Les compartimos y les dejo también en el informe del panel de cambio climático ejemplos de que está opciones de mitigación y adaptación descritos para que los puedan ver. Evidentemente hay acciones que son transversales y que pueden ser de adaptación, pero que también entonces pueden generar mitigación. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con bioeconomía, con reciclaje o economía circular, ahorra materia, o sea, nos permite reducir consumo de energía para crear nuevos materiales y eso puede entonces, acuérdense, cuando se habla de mitigación siempre es importante ponerle el número, cuantificar el impacto en CO2 equivalente. Les dejo también aquí estos pequeños ejemplos de adaptación que definen las guías del Fondo Verde para el Clima en términos de resiliencia. Y yo creo que este segundo es bien importante y todavía no lo hemos desarrollado, no lo hemos visto como tal, que es el tema de seguros. El tema de seguros, el desarrollo de mercados de seguros para combatir las pérdidas por desastres naturales, es un tema de adaptación que está por desarrollarse principalmente en Latinoamérica y creo que las instituciones financieras, que como grupos financieros muchas veces tienen sus seguros o se pueden plantear esquemas interesantes bajo este enfoque de adaptación. Y es importante cuando pensamos en aplicar entonces, si mi actividad o mi opción de adaptación, eso no es ver si la fuente tiene alguna restricción en eso. Por ejemplo, el Fondo Verde dice, sí apoyo para adaptación todo el tema de agua, pero no apoyo para nada lo que tenga que ver con bombas eléctricas. ¿Por qué? Porque bombas eléctricas implica consumo de energía que implícitamente entonces está promoviendo el uso de combustibles fósiles. Entonces, en el área de adaptación también hay zonas grises donde podemos creer que sí funciona y la fuente nos dice que por X o Y razones no aplica. Ahora sí, vamos a entrar entonces, ¿cómo afecta todo esto del cambio climático y cómo ha afectado a las instituciones financieras? Y voy a retomar mi época de analista de crédito y lo voy a expresar en términos de la famosa pérdida esperada. ¿Qué trae el cambio climático? Trae un aumento en la pérdida esperada. Un aumento en la pérdida esperada, ¿por qué? Porque va a aumentar las probabilidades de incumplimiento de sectores particulares afectados por el cambio climático y también va a afectar la pérdida efectiva en caso de cumplimiento por el tema de vamos a tener menores tasas de recuperación. ¿Por qué? Porque el cambio climático, lo vamos a ver más adelante, se traduce finalmente en menos intereses, en menos ingresos para los afectados y por ende disminuye su capacidad de pago y en menor valor de lo que me dieron en garantía por la afectación que pudo haber sufrido la. Creo que para nadie es difícil entender que hay un impacto directo, un daño físico de activos. Yo financiaba institución financiera
que daba préstamos a las actividades más importantes en Pakistán, las fábricas de ladrillos, y por las inundaciones simplemente se afectaron los hornos y no era factible entonces hacer ladrillos en Pakistán por X plazo. Yo financiaba los distribuidores de carros y resulta que la Honda por inundaciones se quedó sin 1000 carros. Este es el impacto directo físico. También hay un impacto directo que está asociado con reducción de productividad. Este es súper preocupante. La sequía afectó la generación de leche y de cerveza. Las vacas, si tienen problemas de estrés hídrico, generan menos leche y la disponibilidad de agua afecta entonces la cantidad de rendimiento de producción que se puedan obtener. Todos estos son casos recientes. Jalisco, la sequía de este año está amenazando la producción de maíz. Entonces yo creo que el impacto directo lo vemos y lo solemos entender de forma más fácil con nuestros clientes, pero hay un impacto indirecto. Hay un impacto indirecto que está asociado con la interrupción del negocio. El turismo caribeño perdió 700 millones por huracanes. Aida, el huracán que acaba de afectar la Florida, afectó energía, afectó infraestructura. Entonces puede ser que el pequeño negocio, la MIPYME de la pastelería, no le pasó nada en el huracán, pero simplemente no puede vender pasteles durante la próxima semana porque no tiene energía, porque su negocio se vio interrumpido por el impacto del cambio climático que se manifestó a través de un evento extremo. Un huracán cierra calles, afecta vías de infraestructura pública y entonces los productos perecederos que tal vez en una zona no se vio afectada no pueden transportarse a otra zona para venta por la interrupción del negocio que generó. Reducción del negocio. Ya vimos cómo hay un encadenamiento. Esto reciente también, la Dos Pinos en Costa Rica no puede vender más mantequilla ni otros productos derivados. ¿Por qué? Porque tiene menos leche. Es la noticia del día del Canal de Panamá. ¿Cómo va a afectar las compras navideñas? Simplemente porque, es más, los buques que están pegados en el Canal de Panamá y no pueden pasar porque no hay agua, llevan toda la mercadería que estamos acostumbrados a empezar a ver en octubre. Entonces va a haber un atraso en la cadena de suministro que va a reducir el negocio porque las clásicas tiendas comerciales que empiezan a vender productos de Navidad desde incluso septiembre, octubre, no van a tener disponibilidad de esos productos. ¿Por qué? Por culpa del cambio climático que acrecentó la sequía y que indirectamente está afectando la cadena de suministro. Hay otro riesgo de impacto indirecto y es uno de los que tenemos que tener presente porque se está haciendo más importante, que es el cambio normativo regulatorio. Impuestos verdes o impuestos al carbón. Estos son los impuestos en miles de millones de dólares de Europa. Europa le cobra impuestos a la energía, le cobra impuestos al transporte. Las aerolíneas, en Europa hay un mercado de carbono que las aerolíneas tienen que compensar sus emisiones por los viajes que hacen de pasajeros. Entonces, imagínense, solemos pensar que en Latinoamérica eso no nos afectará. Bueno, tengan presente que ya hay impuestos y esta es la tendencia. Ya hay impuestos en México, ya hay impuestos en Colombia, ya hay impuestos en Argentina, en Chile. Para eso va la regulación internacional. Y piensen en un impacto indirecto, por ejemplo, a un LAN Chile o a un Copa Panamá, que de repente digan, bueno, señores, ahora ustedes ya no es voluntario, ahora ustedes tienen que pagar un impuesto por la generación de carbono por sus viajes. ¿Qué hizo Europa?
aprobó una certificación por deforestación mundial. Todos los exportadores de Latinoamérica que querían exportar a Europa ahora necesitan demostrar que no están deforestando. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay que crear todo un mecanismo de certificación y demás que nos está llegando por cola o nos está llegando por necesidad. Lo nuevo, recién aprobado por Europa, el famoso impuesto transfronterizo, impuesto al carbono. Si usted exporta cemento, acero o hierro, tiene que enseñarme las emisiones de donde las exportó y las tiene que compensar. Entonces, es normativa que nos está llegando y que puede terminar afectando a nuestras carteras de crédito indirectamente. Y el cuarto impacto indirecto es el de la obsolescencia. Quiero poner, ustedes, no sé si hace pocos años, cuando financiaban parques orales a un costo de 2 millones el mega, y hoy por hoy esa garantía en valor de reemplazo anda en $600,000 el mega. Entonces, la caída de la tecnología, de los precios de los paneles solares, que ahora incluso son rotativos, son bifocales, te desprecia de forma acelerada el valor de tus activos que pueden estar en garantía. Y esta noticia también es llamativa. Panamá va a prohibir automóviles de gasolina y diésel en el 2035. Entonces, bueno, ¿cómo me puede impactar eso? Por lo general, va a haber un exceso de oferta porque todos estos vehículos van a terminar probablemente en Latinoamérica y va a caer los precios de los activos que tomen ganancia. Les comparto esta filmina también, aquí está la referencia de donde ya hablamos entonces de los riesgos de transición que tienen que ver con políticas y desarrollo tecnológico, con los riesgos físicos, y quedamos solo en tema de riesgos de crédito, que es el incumplimiento de las personas y las empresas y la pérdida del valor de colateral. Sin embargo, hay todo también otros impactos asociados con cambio en los precios de mercado. Hoy por hoy hay productos que han aumentado de manera relevante sus costos, afectando la cadena de suministro asociados al cambio climático. Y eso, bueno, no me va a llegar o no me preocupa tanto a mí. Ya la Fed le pidió a las instituciones financieras, a los 6 principales bancos, hagan un análisis del cambio climático. Y ya el Banco Central de Europa le dijo al sector financiero, ustedes van a hacer un análisis de riesgo climático en sus carteras. Ya las calificadoras de crédito están calificando a los países en términos de cambio climático. Un bono de Jamaica hoy por hoy es más riesgoso porque incorpora cambio climático, porque incorpora la probabilidad de que eventos extremos como huracanes y tormentas tropicales afecten al país. Y ya las empresas de rating están incluso evaluando el cambio climático en las clasificaciones de empresas individuales. Entonces, la evaluación de impacto climático es un reto a corto plazo que van a enfrentar las instituciones financieras y que va a estar asociada entonces con 2 evaluaciones. Una, ¿cuál es mi exposición a los activos, al cambio climático? Mis préstamos hipotecarios están en zonas vulnerables, están en zonas inundables, están en zonas que el nivel del mar sube o va a desaparecer. ¿Cómo me afecta eso? Y la otra, en términos de ¿a quién le está prestando usted? Le está prestando a sectores que contribuyen al cambio climático haciendo emisiones y que es importante entonces descarbonizar la cartera. Y el ejemplo claro es no a la energía renovable, no al carbón que sufrió. Esto nos lleva a la taxonomía. Si yo quiero decir, es que quiero una cartera más verde, ¿cómo lo hago? Bueno, los europeos, que son los primordiales en esto, ya dijeron, usted no va a inventar que es verde porque usted quiere. Usted va a decir que es verde porque cumple X requisitos. Y los europeos en su taxonomía verde le dijeron, tiene que contribuir al cambio climático o al agua o a la contaminación
o a la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad, cualquiera de esos objetivos, tiene que contribuir de forma sustancial, no puede dañar otro objetivo. Yo no puedo contribuir al cambio climático pero afectar la biodiversidad, por ejemplo, y tiene que cumplir salvaguardas mínimas en términos sociales, de derechos humanos, de trabajadores. Esta taxonomía que ya viene de camino, así como los impuestos verdes, así como la clasificación, ya Europa le dijo a las instituciones financieras, me la van a reportar en el 2025. ¿Cuál es el problema de esta taxonomía? Es que es binaria. ¿Se cumple o no se cumple? No hay que un crédito lo cumplir al 90% o al 80%. ¿Nos va a llegar la ola? Nos va a llegar la ola. En Latinoamérica ya hay países con su taxonomía verde, particularmente Brasil tiene, Colombia tiene y México tiene. La de México es reciente de este año. La taxonomía, como la visualizo yo, seguirá siendo nacional. Cada país va a definir qué actividades están, qué actividades no están. Y de momento es y seguirá siendo voluntario. ¿Qué países van encaminados a presentar taxonomías? Costa Rica, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Perú, Chile, Argentina, ya las tienen trabajadas y ya muy probablemente las veremos. Las taxonomías, ¿en qué cambian? Generalmente están usando a la Unión Europea, pero básicamente es en la clasificación. Se definen qué actividades son, con nombre y apellido. La actividad es esta y se tiene que cumplir el criterios de aplicabilidad. Si contribuye a los objetivos que define la taxonomía, si no hace daño significativo y si cumple salvaguardas ambientales sociales. Prácticamente los lineamientos de la Unión Europea. Y para citar un ejemplo, los invito a ver el de México, que es muy reciente, es muy interesante. Por ejemplo, México definió más de 70 actividades con nombre y apellido. Entonces, generación de energía, así, generación de energía renovable, ¿cuál? Hídrica, fotovoltaica, bioenergía, biomasa. Usted tiene que llegar a clasificar con respecto a una actividad. Si no está en la actividad, no puede ser calificado como verde. Por ejemplo, en México no existe la categoría de gas natural, que muchas veces se promueven proyectos de gas natural para reemplazar proyectos de energía renovable y por lo tanto entonces un proyecto de gas natural en México no puede ser calificado porque no es elegible, porque no está entre las categorías. Y después viene la parte de cumplimiento y les pongo aquí el ejemplo en México donde dice, bueno, señores, usted tiene un proyecto de energía eólica, perfecto, es verde, pero por favor lea aquí al lado, dice que si está en una zona protegida, ya afecta la biodiversidad, entonces ya no puede ser catalogado como verde. O si tiene un problema de cumplimiento de salarios mínimos o de trabajadores con niños o algo por el estilo, no va a poder ser calificado como verde. Brincamos entonces a el financiamiento climático. ¿Por qué estamos hablando de taxonomía? Porque cuando yo digo todos estos proyectos ayudan al cambio climático y son verdes, pues entonces puedo ir a optar por financiamientos a cambio climático. Financiamientos climáticos, ya sea local, nacional, transnacional, público, privado, que apoyan, y por eso era importante definir mitigación o adaptación. Les comparto estas tres biografías que digamos son las más relevantes de documentos recientes en financiamiento al cambio climático de la CEPAL, de la CPI, de la OECD. Y este es el mundo de cambio climático. Las instituciones financieras por lo general están acostumbradas a recibir líneas verdes o préstamos verdes de instituciones de la banca multilateral, BID, CAF, BCIE, Banco Mundial o de instituciones de desarrollo como FMO
KWF, AFD, todo esto es el mundo del cambio climático. Y dentro de todo este mundo del cambio climático, aquí está este puntito marcado que es el Fondo Verde que vamos a hablar próximamente. ¿Cuáles son las principales fuentes para Latinoamérica? Aquí está en esta filmina, les comparto las diferentes iniciativas, incluida la del Fondo Verde que hay, a quien ha apoyado otras iniciativas como la NAMA Facility, como el GEF, como el Fondo de Adaptación, como FIDA, como la CA, que pueden ver. ¿Y para qué sirve conocer todo esto? Para darnos cuenta que hay muchos fondos disponibles, 632 billones fue el último monto, de los cuales, esto es lo que más le gusta a las instituciones financieras, poder acceder a grants, costo cero, 36 billones se dieron de esos 636 y 43 billones se dieron básicamente con tasas subsidiadas. Entonces, estamos hablando de montos muy relevantes, principalmente orientado a los diferentes sectores. Energía con mitigación sigue siendo el principal de todos, pero no deja hoy por hoy sectores como transporte, agua, que toma más relevancia, la industria, el uso de las tierras y el uso de las tierras. Como vimos entonces, el Fondo Verde es uno de estos puntitos dentro del mundo. El Fondo Verde ya tiene años, 10 años, ya tiene a su haber básicamente 228 proyectos aprobados y 22.8 billones comprometidos. El Fondo Verde funciona particularmente a través de entidades acreditadas. Las entidades acreditadas son las entidades que pueden, sí, solo sí, presentar proyectos y programas al Fondo Verde, y cada proyecto y cada programa tiene que venir con el visto bueno de la NDA o el punto focal. Cada país tiene su punto focal, y sin el visto bueno de esa entidad, usualmente suelen ser ministerios de finanzas o ministerios de ambiente, son los que aprueban y autorizan cada país, cada proyecto. Actualmente hay 78 entidades acreditadas en operación con la documentación completa, y hay una lista haciendo fila de 147 entidades. Las entidades, entonces, estas son las modalidades de acceso que les quería comentar. El directo permanente, o sea, esto es una entidad, cada país puede optar por ser una entidad acreditada directa. Les reitero, se necesita entonces el visto bueno de la autoridad designada del país. Esta modalidad directo temporal acaba de salir este año, donde la entidad se acredita, pero solo para un proyecto y solo puede presentar un proyecto. Entonces, me van a acreditar de manera más rápida para desarrollar un proyecto. Y después siempre está el indirecto temporal, que son las famosas entidades ejecutoras, donde actúan haciendo alguna actividad, alguna tarea que le delegó la entidad acreditada directa. Este es el más nuevo y este es el que quiero enseñarles. Está abierto desde abril de este año hasta marzo del 2026, donde es un proyecto, un proceso piloto que está lanzando el Fondo Verde para acreditar entidades que tienen que cumplir entonces, como es usual en términos de alcanzar los requisitos básicos, se analizan de forma más expedita y tener el visto bueno de la entidad, pero es más rápido. Es un cuestionario que tiene que llenarse. En este cuestionario, que se accede en esta página, usted expone las 9 secciones, ¿sí? Las 9 secciones, y con esas 9 secciones usted dice: voy a desarrollar un proyecto en tal área, y adjunta la nota conceptual. Si le dan el visto bueno, ya entra entonces a aprobarlo. La única restricción es que no puede ser categoría A, que es de alto impacto. Cualquier otro proyecto que tengan en mente pueden promoverlo. Como pueden ver, los elementos del cuestionario, uno de los grandes componentes, tanto para la acreditación directa temporal como para la directa permanente, es tener track record.
¿Y qué es tener track record? Es haber hecho la tarea de la taxonomía verde o la clasificación de créditos. ¿Cómo demuestro yo que he dado créditos a ciudades o edificios verdes? Bueno, con algunos criterios que tuvo que haber dicho para decir, señores, esta cartera yo la valoré y dije que una vivienda era verde o sostenible porque, por decir un ejemplo, tenías un edificio verde porque tiene certificación LED y yo he dado entonces tantos préstamos verdes en edificios y lo puedo demostrar. Hey, yo he dado préstamos verdes, el más fácil en energía renovable, porque he prestado en estos proyectos. Este elemento del track record es el que se hace indispensable para poder acceder a financiamiento climático y que hoy por hoy se está convirtiendo en casi una necesidad por obligación de las diferentes superintendencias o demás que va a llevar a eso. La calificación, la certificación directa permanente, esta ya la conocen muchos porque han habido muchos seminarios de este tipo, prácticamente igual, demostrar en los últimos 3 años que ha hecho, eh, se califica para proyectos de 10 millones micro, 50 o 150, su experiencia, si tiene riesgo mínimo o riesgo alto, y los diferentes tipos de especialización, gestión de proyectos, manejo de préstamos, de equity, de garantías. Yo no puedo, si yo no tengo cómo demostrar una categoría, yo no puedo hacer áreas. Si nunca he dado préstamos, si nunca he dado préstamos, yo no puedo pedir un financiamiento del Fondo Verde. Si yo nunca he dado equity, no puedo proponer un programa de crear un fondo de inversión, por ejemplo, o garantías parciales si no he demostrado que ya he hecho eso. El proceso de acreditación empieza con la no objeción de la NDA. Esto es una carta, un formato que la NDA dice Banco X o institución financiera Y, usted está autorizado para nominarse. Después de esa nominación se solicita la aplicación al sistema, se llena toda la información en el sistema. Como digo yo, son alrededor de 60 preguntas que tiene que llenar con la documentación soporte. Esa revisión, esa información se revisa y cuando se revisa y ya le dan el visto bueno, pasa entonces a la aprobación del comité, de un comité que después lo lleva a la aprobación de la junta directiva. Para que sepan los costos de acreditación, si usted quiere acreditarse a 10 millones, lo que le va a costar en lo básico son $1,000 y por la administración de $1,500. Eso es lo que cuesta en lo básico acreditarse al Fondo Verde, más todo el arduo proceso que toma. ¿Por qué acreditarse? Yo creo que esta es la parte que a todos les gusta y nos gusta, que es porque esperamos recibir ingresos. De un proyecto de 10 millones yo puedo recibir $850,000 de comisión. Vas a mejorar tus procesos y tus políticas internas, porque al ajustarse a los fondos, a los estándares del Fondo Verde, vas a tener que mejorar tu política de género, sea que no la tengas o sea que ya la tienes, pero no cumple totalmente. Tus políticas ambientales y sociales, tus políticas de control. Y cuando ya estás certificado en alguno de estos instrumentos, es más fácil de accesar a fondos internacionales porque, digamos, ya tienes el carnet para enseñar. Uno de los mecanismos que hay que se pueden usar para acreditarse es el millón que tiene cada país. Este millón que lo tiene cada país al año, y si no lo usa lo pierde, puede usarse para identificar los mejores candidatos a acreditarse con Fondo Verde y se puede usar también para cerrar las brechas identificadas. En mi experiencia, yo creo que con $250,000, $300,000 que le autoricen el uso de este millón al año, se puede completar un proceso de acreditación. Particularmente en el Readiness que hicimos de ALIDE, se hizo 4 análisis de brecha y 4 planes de acción para 4 instituciones financieras latinoamericanas, de las cuales sé que, digamos, ya ha avanzado con la no objeción la de Paraguay. Ya con eso termino. Muchas gracias y entramos a la sesión de preguntas y respuestas para salir en tiempo y forma.
Bien, muchísimas gracias, Ronnie, por todos estos antecedentes, ¿no? Realmente el cambio climático, pues, nos está generando una serie de problemáticas, ¿no? Sobre todo, no todo, a todos los que vivimos en este planeta, sino también a las instituciones financieras, ¿no? No están ajenas a este impacto que está teniendo el cambio climático y obviamente te agradezco este breve resumen sobre las oportunidades que da el Fondo Verde para el Clima y cómo poder lograr una acreditación y recibir fondos. Bien, voy inmediatamente a hacer algunas preguntas que ya habíamos recibido. Claudia Reyes, de la Fundación para el Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa de MIPE de El Salvador, pregunta lo siguiente: ¿por qué las semillas nativas no resisten al cambio climático? ¿Necesariamente deben sufrir una mutación genética? Bueno, no necesariamente. Hay semillas nativas que incluso ancestrales que algunos países han optado por conservarlas y por protegerlas. ¿Qué es lo que pasa? Que esas semillas, que la mayoría de semillas que se han usado son semillas tradicionales de los años 60, 70 y en los años 60, 70 no había el calor o la humedad que hay hoy. Entonces, eso ni las plagas. Entonces, eso ha llevado a que las diferentes instituciones gubernamentales de investigación y desarrollo busquen promover mejoras. Pero así como hay mm, proyectos de adaptación que promueven semillas nativas y es válido, tal cual está, hay proyectos de adaptación que promueven semillas mejoradas. Y las semillas mejoradas, hay semillas para exceso de agua y hay semillas para exceso de sequía. Entonces, dependiendo de la actividad agrícola, es que se ajustará la necesidad. Perfecto, muchas gracias, Ronnie. Hay otra pregunta del señor Nelson Carvajal Matamoros. Él es representante del Banco Central de Costa Rica e indica que al hacer un análisis de pérdida esperada, es decir, de afectación, por ejemplo, en una entidad financiera, se debe ver la fuente de ingresos o la garantía. Es decir, un crédito hipotecario a una persona que trabaja en una empresa que fue afectada por un huracán y pierde su empleo. La causa raíz de incumplimiento es el despido, no tener que pagar la cuota. Por lo tanto, ¿qué se debe valorar por cambio climático? ¿La fuente de ingresos o la fuente de garantía? Pueden estar ubicados en distintas zonas. Sí, por cambio climático se deben valorar los dos elementos. La fuente de garantía, porque tu fuente de garantía sea la propiedad, el terreno que te dio en Guanacaste o el terreno que te dio en San Carlos puede terminar valiendo menos. Y se debe valorar la fuente de ingresos. ¿Por qué? Porque tu negocio como tal puede sufrir una afectación que reduzca los ingresos y por ende aumente la probabilidad de incumplimiento. Hoy por hoy, en toda la normativa de taxonomía y toda la regulación, no hay lineamientos establecidos al respecto. Cada quien está haciendo las valoraciones de la mejor forma que lo considere pertinente. O sea, estamos como en los inicios de Basilea, probando. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Yesarí Bonilla de Ecoprodel de México. Hace dos preguntas, ¿no? Una, ¿cualquier organización puede aplicar la acreditación directa temporal? Y agradece la información que has dado en relación al GCF y podría explicar un poco más lo del pago de las comisiones. ¿Quién paga aquí? Sí, cualquiera puede aplicar. Hoy por hoy no solo aplican instituciones financieras, incluso ministerios son acreditados, organizaciones no gubernamentales pueden ser acreditados. Lo que importa es el proyecto.
la presentación del proyecto y tu capacidad para demostrar la supervisión, el control y el monitoreo de los fondos en ese proyecto. Y cuando planteas el proyecto, se plantea, incluso es un anexo y es un anexo al contrato, el presupuesto y el fondo verde te va a dar la comisión sobre los gastos gastados. O sea, dijiste que ibas a gastar 10 millones y gastaste 9, lo que materializaste por X o Y es sobre ese monto según los acuerdos contractuales y el máximo es 8.5. Pero eso va dentro de los fondos del Fondo Verde, ahí mismo te autocobras. Y por eso tienes que demostrar tu capacidad de gestión administrativa de control financiero, donde uno de los principales principios es, estas cuentas me las maneja independiente, no pueden ir a la cuenta bancaria del organismo o la institución normal. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Jesús Oroz Noyola, del FIRA Banco de México. Buen día. ¿Es posible vender bonos de carbono con el cultivo de caña de azúcar? Claro, corriendo primero el proceso necesario. Hoy por hoy, los mercados de carbono están en una etapa de análisis. Cada país está evaluando el artículo 6. Y es posible generar bonos de carbono de la caña de azúcar. Cualquier cuantificación que hagas de cuánto estás ahorrando de emisiones puede ser susceptible de venta. ¿Qué es lo que pasa? Que, y esta es una opinión personal, los gobiernos o los países, como han estado reportando los inventarios y las emisiones, están también evaluando cómo manejar el mercado voluntario. Entonces, va a haber una tendencia, creo yo, donde eso que querías vender, para que valga más, tiene que tener el visto bueno de alguna institución estatal que diga, hey, eso lo valido y vale dentro de mi inventario. Pero hoy por hoy cualquier certificado de reducción de emisiones se puede comercializar. La diferencia es el precio. Y usted ve la diferencia entre las certificaciones de instituciones conocidas como Gold Standard o Vera versus certificaciones locales. Muy bien, gracias. Célico Escobar, de la Superintendencia del Banco de Guatemala, indica excelente presentación. ¿Qué papel ha jugado el Comité de Basilea y el Consejo de Estabilidad Financiera con relación al Fondo Verde? De mi conocimiento, ninguno. Esta regulación ha venido principalmente de los bancos centrales. Los bancos centrales son los que ya lo vieron a la Fed y al Banco Central Europeo diciéndoles empiecen a reportar porque ya me está preocupando. Incluso en los retos que tiene la taxonomía latinoamericana, en los proyectos que tiene, esa hoja de ruta básicamente es una hoja de ruta que incorpora a la Superintendencia de Valores, a la Superintendencia de Seguros, a la Superintendencia Financiera de cada país. Pero no hay por hoy, en mi conocimiento, una normativa o una diligencia en este sentido. Y creo que, digamos, los pioneros que están tomando participación en esto son los bancos centrales y las agencias calificadoras. Muy bien, gracias. Pablo Carrión, del FIRA de México, indica la implementación de la agricultura regenerativa o labranza de conservación. ¿Se puede presentar como un proyecto temporal y beneficiar a pequeños productores con tasas subsidiadas? Sí, sí. Y sobre todo desde la perspectiva de la adaptación, porque la adaptación tiene que ver con los más vulnerables y los más vulnerables son los de menos ingresos económicos que no tienen los recursos para poder enfrentar al cambio climático y en suelos, en este sentido, con suelos más desérticos o áridos. Bien, hay otra pregunta de una compañera del FIRA, de México, Patricia Casillas.
Se ha planteado que el financiamiento puede funcionar para desincentivar los negocios contaminantes, lo cual es verdad, pero creo que las restricciones deben implementarse de forma gradual para evitar incrementar la desigualdad. ¿Qué opinas? Concuerdo con esa apreciación. Yo creo que cuando hablamos de los riesgos de transición, estamos, se tiene que evaluar el impacto, la velocidad de esa transición, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser gradual y de mucho cuidado porque atrás de los negocios no verdes hay fuertes economías, formales e informales, que pueden terminar sufriendo y creando, y creando afectaciones económicas importantes. Okay. Yetzalí Bonilla agradece las respuestas que diste, pero te hace una consulta ya más específica sobre el tema de la acreditación. ¿Qué tiempo estimado tiene el proceso de acreditación temporal y obtención de recursos? En caso de un escenario optimista, que todo esté bien para él. El proceso temporal, yo le calculo, como es nuevo y lo van a incentivar, yo le calculo poco menos de 2 años, porque lo principal va a ser la nota conceptual, va a ser el proyecto. Acuérdense que aquí lo principal es el proyecto que me vas a presentar. Y una nota conceptual en su desarrollo y en su formulación, yo creo que se toma mínimo 1 año para materializarlo. Perfecto, gracias. ¿Qué pasa si aplico a la acreditación directa permanente y se quiere aplicar a la directa temporal? Excelente pregunta porque es una de las preguntas que el Fondo Verde lo tiene entre sus preguntas frecuentes y dice, si usted está en ese caso, pregúnteme a mí que yo le voy a decir por qué camino se queda. Perfecto. Hay una consulta de El Salvador, ¿no? Si para El Salvador, ¿con qué institución se puede iniciar la gestión de fondos verdes? Si tienes tú algún conocimiento. Bueno, yo les compartí ahí en las diferentes fuentes, yo creo de financiamiento verde, yo creo que digamos en El Salvador hoy por hoy es la banca multilateral y la banca de desarrollo internacional. Ver las alternativas que tiene un BESI, ver las alternativas que tiene un BID, ver las alternativas que tiene un FMO, un AFD. O sea, creo que por ahí es el camino más recorrido y más frecuente que pueden ver incluso en esa sección. Bien, gracias. Luciana Arnay, del Banco Ciudad de Buenos Aires, indica que muy buena la exposición. Muchas gracias. Una consulta puntual sobre riesgos de transición en la agricultura. ¿Cuáles serían algunos ejemplos al respecto? ¿Es más fácil identificar riesgos físicos que de transición? Te voy a dar el ejemplo clásico que viene y es el impuesto al agua. Ya eso es un riesgo de transición que no estamos acostumbrados y que va a venir porque hoy por hoy el agua está compitiendo entre agricultura, entre consumo, entre industria. Entonces, toda la gobernanza asociada con cómo se va a gestionar el agua es un tema, es un riesgo de transición que van a enfrentar los diferentes actores. Muy bien, Ronnie, muchísimas gracias por tu presentación. Nos hemos pasado 8 minutos. Sé que muchas personas tienen algunos compromisos. Deseo agradecerte muy especialmente por esta presentación y quedamos siempre a la orden para poder seguir trabajando algunos temas. Sí, pedirles su colaboración, como les había indicado en un inicio, para que puedan contestar una encuesta que nos va a compartir Benjamín Carvajal en este momento a través de un código QR, ¿no? Es sumamente sencilla la encuesta, la pueden hacer a través de sus dispositivos móviles o por medio del chat que se ha compartido el respectivo link. Como les dije, el objetivo de esta encuesta es de poder tener una retroalimentación de temas
que ustedes consideran importantes, sobre todo en el campo de las finanzas climáticas. Y así nosotros poderles brindar más oportunidades como esta o ya formular alguna capacitación ya con una mayor intensidad horaria, ¿no? Eh, nosotros vamos a continuar con este tipo de actividades. De hecho, tenemos un evento para el mes de noviembre sobre bonos temáticos para las finanzas sostenibles. Y bueno, estamos desarrollando uno sobre sostenibilidad corporativa para bancos en, en, en la plataforma de e-learning Alide. Veo ahí una mano levantada de Antonella Gervasi. Hay otra persona que ha levantado una mano. A ver, permítame, si me puede ayudar en mi equipo. Le damos micrófono. A ver, listo. Sí, sí, Antonella me parece que había levantado la mano mientras van llenando la encuesta. ¿Se le ha cedido el micrófono? Bueno, mientras tanto, sí, indicarles que el día bueno, mañana es sábado, el lunes quizás, o hoy por la tarde, les estaremos haciendo llegar la presentación que ha compartido Ronnie Suárez, así como el video que se ha grabado de este webinario para que lo puedan revisar. Y aquellos que no hayan podido hacer la encuesta, estará el link correspondiente para que la puedan realizar. Bien, si no hay más consultas o más intervenciones por parte de ustedes, agradecerles por su participación, por su interés en este tema y por acompañarnos en estas actividades. Y finalmente agradecer tanto a Ronnie Suárez como a mi equipo que me ha acompañado, Benjamín Carvajal y Sandro Suito, en el desarrollo de este webinar. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes.